Saludos amables televidentes, La Hora con Gregory, nueva vez ante ustedes. Gracias por acompañarnos. Recibo con muchísimo agrado a Ángel Locuar, político dominicano, con el que conversaremos de diferentes aspectos, sobre todo los de actualidad. Señor Locuar, en este momento el gobierno tiene una visita interesante a la oposición, a los miembros principales de la oposición. Ya vimos el resultado de la que le hicieron la visita al expresidente Danilo Medina, y se tiene previsto que el miércoles suceda lo mismo con el doctor Leonel Fernández. Danilo Medina dio una opinión de que no le llevaron nada concreto como propuesta ante la crisis que hay en el Medio Oriente, y una desilusión para Danilo Medina. ¿Qué opina usted de estas situaciones, si el gobierno debe visitar a la oposición para luego tomar medidas, consenso, conversaciones? ¿Todo eso es idílico, es bueno? Es idílico. La oposición en la República Dominicana es muy cordial. La visita a la oposición tiene una intención distractiva. Busca distraer de las medidas que se deben aplicar. El expresidente Medina ha dicho que el tema son los subsidios eléctricos, el tema es la deuda, y que no le llevaron ningún plan. Yo apoyo la candidatura del presidente Fernández. En consecuencia, yo apoyo la candidatura del que es opositor con vocación de ser presidente. El presidente Fernández ya antes enfrentó $148 el barril y la gasolina costaba 185 pesos el galón. En consecuencia, tiene experiencia en manejar una crisis como esta. Desde luego, el presidente Fernández enfrentó esa crisis con una deuda de poco más de 8.000 millones de dólares. El problema es que la deuda ahora, este gobierno la ha llevado a más de 81.000 millones de dólares ahora, al mes de febrero. 10 veces más. 10 veces más. Entonces, antes la deuda por dominicano pasó de 2.700 millones de dólares a 3.000, y ahora son 7.285 millones de dólares por habitante. Entonces, ese es parte del problema que lo ha creado el mismo gobierno. Las medidas que hay que adoptar son todas competencia del Poder Ejecutivo. El presidente Fernández no puede ponerse a sugerirle al presidente Abinader qué hacer. El presidente Abinader tiene la responsabilidad de hacer, como hizo en su momento el presidente Fernández, lo que corresponda a la situación, porque la República no tiene crisis por riesgo de abastecimiento, tiene crisis por lo que se puede derivar por el efecto de los precios. En consecuencia, la competencia para enfrentar eso es toda del Poder Ejecutivo. Y no es la oposición la que gobierna. El Poder Ejecutivo no puede procurar transferirle a la oposición la responsabilidad de la medida, porque parte de lo que hay que hacer es revisar la política de exoneraciones injustificadas. ¿Y cuál debe ser la posición de la oposición? El gobierno debería llegar a la oposición o al país. Miren, aquí yo tengo tal cantidad de partidas que voy a reordenar en la Ley General de Presupuesto. Ante la crisis voy a transferir partidas de acá para enfrentar esto. No han llevado eso. Miren, oposición, no me tienen que pedir la lista de exoneraciones. Aquí está entera. País, mira, esta es la lista de exoneraciones, porque es que parte del problema de los combustibles está en la lista de exoneraciones justificadas que el gobierno le da a sus amigos, a gente que no están vinculados a nada que tenga que ver con combustible, le dan un permiso, una resolución, y ese tipo va y la vende. Pero eso lo hacen los gobiernos, o este gobierno solamente. Gobierno, acuérdate que yo fui ministro de Industria, eso no se hizo cuando Hipólito, para que vayamos tanto claro. Eso es una política que tú observas ahora, y tú no encuentras dónde está la lista de las exoneraciones que el gobierno ha dado. En consecuencia, para ir a la oposición hay que tener una serie de medidas, todas son del Poder Ejecutivo, eso es informativo. La oposición recibe es por cortesía, no porque la oposición tenga incidencia en las medidas para enfrentar la crisis. Ahora, este es un gobierno que vive de manejo de la información pública, y entonces te comienzan a entretener a la gente como hicieron con Haití.
Se dejó de hablar de Haití desde aquella reunión, pero el problema de Haití desapareció. No, cogieron a Danilo y a Leonel de pretexto. Bueno, aquella vez, ante una crisis con Haití, como en cualquier otro momento, uno tiene que dejarse coger de tonto, porque el interés del país está por encima. Pero aquí no, porque aquí todas las medidas que se deben adoptar son medidas, en esta etapa son medidas de carácter presupuestario. Son medidas que competen al Poder Ejecutivo. Son acciones que dependen de la eficacia del gobierno. Hoy, ¿cómo se puede comprometer Leonel en un consejo sobre un tema para que luego apliquen eso mal y le echen la responsabilidad? No, el presidente Fernández, a mi modo de ver, yo no soy miembro de la fuerza, yo solo apoyo su candidatura. El presidente Fernández tiene que cuidarse que las medidas son del gobierno y el éxito o el fracaso es del gobierno, porque él no tiene control, la oposición no tiene control de si el gobierno lo hace bien o mal. ¿Y qué es lo que tenemos en 6 años de evidencia? Que el gobierno es ineficaz. En consecuencia, las medidas que surjan de una discusión o de una consulta a la oposición pueden ser ineficaces a pesar de la buena intención de la oposición por la mala administración del gobierno. Pero mire, tratándose de la prestancia que tiene el expresidente Leonel Fernández, ¿alguna opinión de él sobre la situación que se vive hoy? Por lo mismo, inclusive que usted dice, por la experiencia vivida previamente. ¿Una opinión del doctor Fernández sería atendible? ¿Algún provecho podría sacársele si la da de buena fe, como uno entiende que lo haría? El tema con Leonel es que él siempre está de buena fe. Sí, Leonel practica la buena fe, practica la lealtad política. Yo no veo mal que se busque el consejo de la experiencia de gentes que presidieron el país, de gentes que enfrentaron crisis. Eso yo no lo veo mal. Si fuera honesto del gobierno, no lo veo mal. Ahora, yo te aseguro que lo que el gobierno busca es traspasar la responsabilidad de las medidas que el gobierno va a implementar, que por la práctica sabemos que las va a implementar mal, porque es un gobierno incapaz. Pero usted dice que buscaría utilizar entonces a la oposición y que sea una responsabilidad compartida, luego diciendo que dio participación, hubo consenso con la oposición y que contó con anuencia de la oposición. Eso es lo que usted está... No, eso es lo que cualquier analista te va a decir. Ya. Es decir, el gobierno está buscando diluir la responsabilidad haciendo partícipe a la oposición. Claro, ante las medidas que se van a tomar para la crisis, el gobierno busca diluir la responsabilidad. Pero ocurre que la oposición no va a estar en la aplicación de la medida. Las medidas las va a aplicar el gobierno. Y por la práctica tenemos a un gobierno que no ha ejecutado en 6 años un solo presupuesto bien. Entonces, ya tú sabes que cualquier medida, aunque sea muy buena, la van a ejecutar mal. Entonces, esa es una responsabilidad del gobierno, no de la oposición. En este momento, licenciado Locuar, ¿deben tomarse medidas concretas? ¿Estamos en tiempo? ¿Ha pasado el tiempo? ¿Cuándo deben tomarse medidas? ¿Cuál es su opinión sobre este particular? Mira, la crisis no se puede magnificar ni se debe minimizar. Hay una crisis que tiene que ver con el incremento de los precios del petróleo. Eso hará que la factura petrolera en el país suba este año. Eso representa una grieta en el presupuesto, como ha dicho el gobierno, o el gobierno está imposibilitado, como dijo el presidente Medina. No, yo creo que el presidente Medina de buena fe se equivocó, porque al gobierno no le hacen falta recursos. El gobierno tiene todos los recursos del año ya previstos y para lo que le iba a faltar ya hizo una emisión de bonos y el dinero está guardado entre el Banco de Reserva y el Banco Central. En consecuencia, este gobierno no tiene problema de fondos. Este gobierno tiene incapacidad para administrar los fondos que tiene. Entonces, este gobierno ahora ya podría haber ido donde Danilo y donde Leonel con el ajuste que va a hacer en las partidas que corresponden el presupuesto para enfrentar, por ejemplo, el aumento de subsidio a las sedes, que no es un problema de la crisis, porque este gobierno recibió a las sedes con 29% de pérdida y la metió a 42%. Eso no tiene nada que ver con la crisis por la guerra en Irán, eso tiene que ver con incapacidad del gobierno dominicano. Entonces, ha debido ir, mira, yo voy a transmitir partidas de aquí a acá, voy a presentarle al Congreso una modificación presupuestaria para que se contemple la crisis,
miren, como ahora el precio ha variado, yo voy ahora a presentar al gobierno, al Congreso Nacional, esta modificación en la estimación del valor del dólar o esta modificación en la estimación del valor del petróleo. Y entonces, bueno, lo único que pueden hacer los partidos de oposición es decirle, sí, no vamos a objetarlo en el Congreso. Ustedes tienen suficientes votos, apruébenlo. La oposición no va a objetar. Pero la oposición no tiene nada que ver con que ese presupuesto que salga del Congreso, el gobierno lo ejecute mal o lo ejecute bien, porque quien está elegido para tomar las decisiones administrativas, ejecutivas diarias, es Luis, no es Leonel. Entonces Leonel no puede tomar responsabilidad de aquella que corresponde al actual presidente de la República. Pero si tú te sientas a analizar lo que ha sido la práctica del gobierno, es que comienzan a visitar a la oposición y la usan de trapo sucio. Van, dan vueltas, hacen lo que le da la gana y luego quieren diluir la responsabilidad que deviene, no de la crisis de Irán, sino de la ineficacia en la aplicación de las medidas de política pública. Mientras tanto, hay realidades económicas. El domingo, ayer, el fin de semana, ayer, sábado, el Banco Central, a través de su mecanismo que tiene, página abierta, indica que el rango meta debe ya ser ajustado y establece que vamos a tener una inflación más alta de la que estaba prevista para este año. ¿Hay manera de, a su modo de ver, con sus conocimientos de economía que maneja muy bien, de saber qué puede pasar en lo que resta de año con las previsiones que se han tenido para 2026? La inflación va a ser más alta, el Banco Central está hablando de 5, creo que va a ser más alta, y si tú la sacas por sectores de productos y de servicios, hay algunos que van a subir mucho más que otros. Y los que van a subir más son los que resultan más sensibles en la canasta básica. Es evidente, pero lo dijimos antes de la crisis, porque ahora le vamos a echar toda la culpa a la crisis de Irán. Pero antes de la crisis, ya la economía dominicana estaba en crisis. Sí, pero 2026 se preveía muy diferente, bueno, licenciado, a 2025. Sí, pero eso es el que lo preveía muy bueno. Pero yo estuve contigo y te dije, en enero, antes de la guerra, te dije, este año el Producto Interno Bruto no va a crecer lo que están diciendo, como no ocurrió el pasado año. Es que a la gente le están tirando mentiras y caramelos y la gente comienza a comerse los caramelos y se le olvida que también hay que comer proteínas, que no es solo dulce. Entonces, el año pasado, recuérdate que enero arrancó con una previsión del 5, luego la ajustaron en 4,5. Ahora comenzaron con el mismo cuento y ya la están ajustando en 3,5, pero el año pasado terminó alrededor de 2. 2.1. 2.1, 2.2, 1.8, dependiendo de por donde tú quieras estimar la cuestión mejor. Pero lo que sí es cierto es que eso no se parece al 5.5 histórico que la República Dominicana ha tenido literalmente en casi todos los gobiernos, excepto en los del PRD o el PRM. Entonces, el Producto Interno Bruto no va a crecer como se prevé, va a crecer menos de 3,5, anota que te lo estoy diciendo hoy. La inflación va a ser un poquito más del 5 y la economía va a tener lo que la gente llama falta de cuarto, no hay un peso en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Banco Central, aunque recurra al crédito, que es su medida por excelencia, no puede recurrir mucho al crédito por dos motivos. El primero, porque incentiva la inflación. El segundo, porque la banca ahora está en ocasiones que ofrece el crédito y nadie lo quiere, porque no hay nada que hacer, porque nosotros estamos en el riesgo, que hay otras economías también, de esta inflación. De inflación con decrecimiento. No creo que lleguemos a que el crecimiento se detenga, no estoy diciendo eso, pero creo que el crecimiento va a ser muy bajo y la inflación mucho más alta de lo previsto. Y no va a ser peor porque nosotros tenemos unos ingresos externos que han probado fidelidad. La remesa ha probado fidelidad, el turismo ha probado fidelidad, las exportaciones por causa del oro han crecido, pero por causa del oro, cuando tú analizas las otras, no están tan buenas.
Y el oro no es porque estamos exportando una cantidad mayor, sino porque el precio es casi el doble del que se previó el año pasado. Y este año está más alto que el que se previó. Tiene como $1,200 más altos que el que está previsto en la ley. Por ejemplo, cuando los técnicos del gobierno vayan donde el presidente Fernández, que con su proverbial cortesía va a recibirlos, pero el presidente Fernández ya fue presidente y es un hombre muy preparado, de tonto no tiene nada. Si la visita fuera honesta, lo primero que tienen que decirle al presidente es cuánto dinero tiene el gobierno guardado en el Banco de Reservas y en el Banco Central, fruto de los endeudamientos. Porque este es un gobierno que te dice que va a haber un déficit, coge el dinero del déficit y entonces lo guarda. Ya no tiene ningún déficit, ya el déficit se financió. Y a fin de año te manda el presupuesto como en noviembre, pero nunca dice con cuánto dinero empezó el 1 de enero. Si quiere de verdad que la ciudadanía los tome como actos de buena fe sus visitas y que los acredite como decentes, la oposición, lo primero que debería hacer el gobierno es decirle, mire, la situación de caja de la República es esta. Mire, nosotros tenemos en inversiones en el Banco de Reservas tanto. Bueno, ya tú puedes calcular, porque en diciembre vendieron bonos por $4,401 millones. Entonces, ¿dónde está el dinero de los bonos que se vendieron? Que aumentaron la deuda de 76,000 a 81,000 millones, 15,000 y pico del Banco Central y 66,000 y pico de la deuda del sector público. Entonces, tú tienes que ir con las cifras de verdad si tú quieres que la oposición te colabore, evitándote irritación social con cualquiera de las medidas que tú tomes. Pero tú no puedes pensar que gentes que ya fueron presidentes 3 veces y 2 veces son tontos. Hace unas 2 semanas, días más, días menos, el mismo presidente de la República se reunió con el sector empresarial. Estuvo conteste este sector vital para la economía dominicana en la sintonía que hubo en ese conversatorio. Aparentemente es buena señal eso. Yo siempre he visto que las reuniones con el presidente Abinader dan buena señal y lo que se habla es como lógico. El problema es que él después no cumple nada. Ya. El mismo ministro de Hacienda ha hablado de hacer inclusive ajustes, innovaciones que evidentemente podrían afectar al sector empresarial. Tienen los votos para hacerlo, entonces no tienen que consultarlo, pueden hacer. Es decir, el PRM tiene... A usted como que no le gusta mucho la consulta del gobierno. No, es que a mí me gusta que cuando se consulta sea honestamente y que si discutimos una cuestión la vamos a hacer de cara al sol. No que te uso a ti para hacer consultas, te traigo papeles que no dicen nada para diluir la responsabilidad que tiene el Ejecutivo frente al país. Es decir, no puede transferir el presidente las facultades que la Constitución le da de tomar las medidas que corresponden durante su periodo. Esa no es una responsabilidad que él puede compartir con Danilo o con Leonel. Eran comunicativos. Danilo y Leonel eran comunicativos, pero no pedían que la oposición llevara la responsabilidad de las medidas del gobierno, sobre todo porque la oposición siempre fue ácida. El PRM hizo una oposición ácida, cosa que no ocurre ahora. De hecho, ahora casi no hay oposición. Ahora casi no hay oposición. Sin embargo, cuando hay que apoyarlo, la oposición siempre se reúne. Lo que la oposición no puede caer es en el infantilismo de dejarse coger de tonta. El gobierno toma pocas decisiones, no las toma a tiempo. ¿Cuál es su opinión? Porque igual, las decisiones es un tema que usted, referente al gobierno, las tiene muy presentes, muy vigentes. ¿Qué pasa con las decisiones del gobierno? Lo que pasa es que el presidente tiene un equipo de personas y él mismo que administran el país conforme a lo que en teoría política se llama democracia de audiencia. Eso fue una teoría muy difundida a finales del siglo XX que estudiamos en las escuelas de ciencias políticas. Cualquiera de ustedes puede buscar en la red democracia de audiencia. Se oye elegante el término. Se oye bonito.
Entonces, ¿en qué consiste la democracia de audiencia? Sobre todo hoy, que están más desarrolladas las redes de lo que estaban a finales del siglo pasado. Ahora ya no lo estudiarían en ciencias políticas, ahora lo estudiarían en las escuelas de mercadeo, que los presidentes, algunos, se levantan con el teléfono en Instagram o en X o en las redes, ya ni siquiera en los periódicos ordinarios. Los periódicos ordinarios son para cosas serias, pero para cómo piensa la gente son las redes. Y entonces toman las medidas conforme a como dicen las redes. Hay presidentes que hacen eso, dice usted. No, muchos. Entonces van tomando las medidas, y te voy a poner un ejemplo extremo. Van tomando las medidas en función de los sondeos, que ahora son diarios, antes y por horas. Antes se hacían encuestas y sondeos cada 6 meses, cada 3, muy raro cada mes, para tiempos de elección. Ahora no. Ahora un presidente dice algo y están midiéndolo en 20, en 15 minutos, porque están viendo, dependiendo de la importancia del país, están viendo cómo eso crea efectos en las bolsas, en el precio de los commodities, etcétera. La tecnología es vital para tener esos resultados. ¿Tú sabes quién gobierna conforme a la técnica de democracia de audiencia? Bueno, el que ha controlado mejor las audiencias, el presidente Donald Trump. Por eso tú ves que la gente te dice que él dice una cosa en la mañana y otra por la tarde y que se contradice. A él no le importa decir una cosa para sostenerla. Él dice algo y mide cómo va en la audiencia de su país y en la audiencia del mundo, aunque el mundo no le importa mucho, pero va viendo cómo se está tornando la cosa en la audiencia de su país y cómo se va eso manifestando en las bolsas, porque es un empresario. En la bolsa, en los precios de aquellos commodities que le interesan. Él ve si afectó el precio del cacao, eso no le interesa. Si afectó el precio del azúcar, eso no le interesa. La construcción. El precio del petróleo, espérate, eso no, porque eso tiene este efecto en esto, aquello. Entonces, es así como en algunos casos se ejecuta la democracia de audiencia. El presidente Abinader maneja con democracias de audiencia, no tan, ¿cómo te diría?, tan inmediato como el presidente Trump, porque las decisiones del presidente Abinader no tienen los efectos que tiene una decisión o una declaración del presidente Trump. Entonces, el presidente aquí crea expectativas internas, crea expectativas en la gente de cómo la gente lo ve, cómo no lo ve, si la gente lo ve como trabajador, que yo creo que esa sí es una característica del presidente, él es trabajador. Si la gente lo ve creíble, ya él sabe que la gente no le cree y va midiendo las cosas de esa manera y tomando las medidas conforme a esas mediciones que son las que en una democracia de audiencia hacen que las decisiones se tomen en un sentido o en otro. Si usted tuviera el rol de asesor presidencial, no lo tengo. Utilizara, hipotéticamente, utilizara la herramienta democracia de audiencia. La democracia de audiencia siempre es una herramienta que te sirve, pero es muy irresponsable el presidente que dirige conforme a la democracia de audiencia. En la democracia, el presidente tiene que tomar las decisiones que a su juicio sano, corresponden al bien público. A su juicio sano. No es que tome las decisiones que le dé la gana a su juicio, sino las que corresponden a el bien público. Porque un presidente a veces, sobre todo los presidentes que son empresarios, toman decisiones que son las que ellos creen sabias, pero es porque va acorde con sus intereses, no con los intereses de la gente, que es una cosa muy distinta. Bueno, es una crítica entonces a la utilización de ese método de democracia de audiencia. Es que eso es una herramienta. Si tú lo usas no debe ser lo básico. Pero si tú lo usas como tu pan nuestro de cada día, evidentemente correcto. Que no. Pausa con el licenciado Ángel Lócuar. En breve retornamos. Temas interesantes, seguiremos tratando con él. Venimos en breve. Bien, continúo conversando con el licenciado Ángel Lócuar. Mire, Haití. Tantas formas y tantas maneras que uno pudiera enfocarse para empezar a hablar sobre este tema, pero mire, ahora, ya desde Chad, llegaron los primeros
40 miembros de la fuerza que se entiende eliminará las bandas, las pandillas, que llegarán hasta 5.000, llegan desde África, aprobado por la ONU. Expectativa, licenciado Locuar, sobre esta acción internacional para pacificar a Haití. Fracasarán otra vez. ¿Por qué? Están fracasando haciendo lo mismo y es tonto hacer lo mismo y esperar un resultado diferente desde 1986. Tienen 40 años haciendo lo mismo, Naciones Unidas, creyendo que pueden implantar una democracia en donde no hay condiciones, nadie quiere decir la verdad. Entonces, lo que ha ocurrido con la comunidad internacional es que se cansó de Haití y olvidaron el tema. Una fuerza de 5.000 no va a pacificar Haití. Haití necesita la declaratoria de un fideicomiso y establecer un fideicomiso por 10, 15 o 20 años. Es que entonces, está prohibida esa figura. Esa figura no... Oye, en Haití ya se probó que ninguna cosa funcionó. Si Haití no puede ser dirigido por una élite haitiana de políticos, porque no existe. Entonces tú no puedes desarrollar ningún país, ni siquiera establecer las bases para que aspire a desarrollarse, si tú no tienes una élite política que lo dirija. Todas las naciones de la tierra, cuando lograron su democracia, fue luego de que hubo élites que podían dirigir el país y entonces se echaba la colonia. En el mundo entero, aquí, incluso en Haití. Lo que pasa es que Haití, desde que hizo eso, involucionó. Si no nos damos cuenta, con 40 años de historia de envío de fuerzas multinacionales de la ONU, que eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Primero, porque no hay una autoridad nacional que imponga la disciplina general. Es que Haití es ahora un estado ingobernable que no tiene control de su territorio, que si bien es cierto que el problema focal inmediato son las bandas por el efecto de violencia que tienen, tú no haces nada, ni siquiera si tú mañana lograras el milagro de destruir todas las bandas, si tú no puedes, si tú no tienes una autoridad que imponga en el Estado una política general. O sea que si quitamos hoy las bandas, mañana hoy, es las poco bandas lo que son sería. ahora el ruido. Ya. Antes era otro. Bueno, ahora son las bandas. Antes era el ejército. Y cometieron el error en Naciones Unidas de disolver el ejército haitiano, que era la única institución que mantenía el control del territorio, como si fuera Suiza o Costa Rica. Entonces, desde que se eliminó, cuando Aristide regresó, creo que en el 95, cuando se eliminó el ejército, hasta hoy hay 30 años que tú le dejaste a las bandas que tomaran control del territorio. Si tú ahora, en una batida de sangre, porque no te creas que es sin sangre, tú lograras eliminar todos los jefes de banda, tú sigues teniendo un país ingobernable. Entonces tú tienes que establecer la gobernabilidad. Y en la democracia, la base de la democracia no es la gente. La democracia se hace para la gente, pero la base de la democracia es el ciudadano, y en Haití no hay. Entonces tú tienes en Haití que pasarte 10, 15 o 20 años creando ciudadanos e instituciones republicanas, para entonces en esa ciudadanía que tú vas creando con la gente que ya es adulta y con los jóvenes que se van sumando a la mayoría electoral, tú vas creando las instituciones de la democracia, que es el ciudadano, y las instituciones de carácter orgánico. Y en 10, 15 años tú tienes un Haití en el que tú puedes hacer cosas. Una de esas cosas, la principal, establecer la democracia. Pero empezar en Haití con procesos electorales es volver a fracasar, porque en eso estamos desde 1986. Ahora, eso no luce bonito. Nadie en América, ni en el mundo, en Europa, tú no puedes hablar de que la democracia, porque la democracia es el sistema triunfante del siglo XX, y ese sistema triunfante del siglo XX tiene una venta en contra de la cual nadie puede ir, porque entonces no te aceptan los argumentos de la realidad, que es lo que pasa en Haití. Si tú no estudias Haití, su historia y su composición económica y social presente, tú no vas a lograr que Haití despegue nunca, porque no hay ninguna posibilidad en Haití de organizar consensos, ni políticos, ni sociales, ni económicos.
Haití tiene el sistema más complejo de América Latina, el gobierno semipresidencial de Francia. Entonces, el presidente en Haití no es como aquí, que es jefe del Estado y del gobierno, no. En Haití tú eliges uno que es presidente y ese designa un primer ministro. Pero hay como 20 partidos. Y para tú hacer un gobierno, tiene que usar 14 partidos. Cada vez que a un partido de esos no le dan su cuota de coima, tumba el gobierno. Dime cuántos gobiernos en Haití han logrado terminar en los últimos 40 años. Mira, el único que logró terminar 2 periodos fue Preval. Y a Preval, en uno de los periodos, tuvo 20 y pico de gobierno. Una locura, así no se puede gobernar. Incluido cuando el terremoto. No hay cómo poner a los haitianos de acuerdo. Entonces tú tienes que crear ciudadanos e instituciones que fuercen a la clase política que surja, no a la que está, a la que surja para que lleguen a acuerdos políticos. ¿Cuál es la gracia de los dominicanos? Que yo veo a todo el mundo hablando baba, porque ahora en los medios todo el mundo habla tonterías sin haberse leído nunca un libro de historia, ni haber leído ninguna página de nada que sea seria. Bueno, que esos políticos corruptos de que te hablan aquí, todo lo que vienen a hablar pendejada, esos políticos corruptos crearon un sistema electoral que nos trajo de una situación de ingobernabilidad en 1966 a una situación en el 2026 en que somos una de las democracias más estables. Con mucha paz social. Y esa estabilidad nos dio la posibilidad del desarrollo económico. ¿Pero por qué nosotros tuvimos desarrollo económico? Porque teníamos 4 o 5 ilusionistas en Santiago, empresarios que tenían la ilusión del desarrollo y crearon instituciones, a veces instituciones que el gobierno ni siquiera participó. Se crearon sin el gobierno y se desarrollaron, gracias a Dios, sin el gobierno. ¿Por qué? Porque tuvimos un gobernante que dijo, el país no puede ser de pobres. Un país de pobres no va para ninguna parte. El país tiene que crear ricos. Pero a ese lo querían condenar porque creó 300 millonarios. ¿Y qué sería el país de hoy si Balaguer no crea 300 millonarios? Porque esa es la base inicial de la acumulación de capital que permite el desarrollo del país. Nosotros hoy somos un país que tiene convivencia. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos convivencia porque aquí entre blancos, negros y amarillos y jabao no tenemos mayor diferencia. Aquí la diferencia es el éxito. Porque cualquier persona pobre que se faje, no el que anda, como decían antes, que era paseándose por el Conde con una vaina. No, aquí el que se faja tiene oportunidad o cree que la tiene. Y esa es la base de la estabilidad. Porque aquí se desarrolló un esquema de turismo que permitió, bueno, que Fran Rainieri fuera el prócer del Este, pero no había nada cuando él fue. Lo creó, nadie le puso cortapisa, los otros empresarios no lo objetaron. ¿Me comprende? Porque los de Santiago crearon el Banco Popular, la Asociación Popular, crearon la universidad. ¿Y qué hizo el gobierno ahí? Nada. Dejarlos que lo hicieran. Y se fueron desarrollando empresarios. Por eso nosotros tenemos un país que tiene sus defectos, una democracia que no es perfecta, un sistema de justicia que ha sido destruido ahora, el Estado de Derecho se ha ido a la mierda, pero todavía funciona. Y de tiempo en tiempo, aunque sea en tiempos electorales, se le imponen correctivos. Y no somos Haití por eso. ¿Y por qué no somos iguales que Haití? Porque hubo un presidente que tenía visión medioambiental y en contra de todo el mundo mandó a cerrar los aserraderos. Porque ese presidente no gobernaba con democracia de audiencia, gobernaba con una visión de Estado y con responsabilidad política. Hoy, si Balaguer no cierra los aserraderos, nosotros seríamos un país desolado, devastado, sin vegetación, como es Haití. Entonces, eso es lo que hace las diferencias en los países. Ahora, hacer lo que a las ONGs y tal le conviene, porque las ONGs son un maldito negocio, que viven del financiamiento internacional. Ahí sí yo estoy casi de acuerdo con el presidente Trump. Viven del financiamiento internacional para estar tratando de sustituir a los partidos políticos sin correr los riesgos de los políticos y sin hacer carrera política. Y no son personas bondadosas que crean instituciones para ayudar. Muchos. No digo que no haya uno o dos serios. Claro. No, y a veces hasta se te venden con el enemigo y te reciben subsidios de otros países. Si un partido político recibe una ayuda de una internacional de otro país, se arma la del diablo.
Pero si son las ONG que reciben fondos de otro gobierno, ese fondo es santo, aunque sea para hacer diablura. Mire, con el tema de Haití, para finalizar este tema, porque Haití nos puede dar todos los programas que quisiéramos, el mandato de la ONU con las tropas que van a Haití es para expoliar, exterminar, deshacer desaparecer las pandillas. Sin embargo, el narcotráfico tiene una gran incidencia en Haití, pero no hay mandato para perseguir el narcotráfico como... El narcotráfico se coge cualquier territorio que el Estado no controle. Y Haití no tiene control del Estado hace años. En Haití gran parte del problema es el narcotráfico y eso es un riesgo para nosotros. En consecuencia, va una misión, pero desde que maten uno, vienen los derechos humanos y se paró, o hacen como lo hicieron a Kenia ahora. A Kenia ahora le pusieron una denuncia en las Naciones Unidas y Naciones Unidas hizo un reporte. Que eran 1000 los de Kenia, 1000 soldados, que hubo 4 violaciones. Bueno, no debió haber ninguna, pero sí hubo 4 violaciones. Un país que mandó 1000 personas a pelear a las locas. Yo creo que lo que había que proceder era ante la jurisdicción local en Haití, o si tenían algún fuero de jurisdicción, que ahora mismo yo no te puedo asegurar si sí o si no, de Kenia, y juzgar a los supuestos 4 violadores, que luego ahora Kenia prueba que no es verdad, que no era más que otra vaina de chantaje de la que hacen muchísimas organizaciones que se dedican a eso. Entonces, ¿qué país va a querer mandar soldados para allá para que se lo acusen de violador o de asesinos si tienen que matar en una refriega a un delincuente de eso? Porque esos delincuentes no andan con cepillo de dientes en la mano, andan con un fusil, con una ametralladora. En consecuencia, las misiones que manda la ONU las envía con designio de fracaso. Es como para quitarse un tema y que no digan que no hace nada, y mandan eso. Igual que la OEA, que yo creía, me dijeron que la cerraron ya, que eso. Usted es un político de bastante experiencia. En este momento no está siendo parte formal de la nómina de ningún partido político. Y si usted decidiera para 2028 candidatearse a presidente de la República o a senador de una provincia, bueno, del Distrito Nacional, donde reside hace muchos años, usted no va a poder, está impedido por ley ya, por las candidaturas independientes. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, yo no estoy impedido, yo puedo ir por cualquier partido. Pero no, de manera que usted no decide ningún partido, entonces tendría que ir de manera independiente. Vamos a aclarar una cosa. Ajá. La etapa de presentarme a actividades proselitistas en mi vida terminó hace más de 15 años. ¿Es una hipótesis para el tema? No, ¿Usted lo sabe? yo no voy a aceptar hipótesis que luego digan que acepté la hipótesis, no. Ya. Yo me retiré de la vida proselitista desde el año 2007, sí, hace 17 años. Candidatura a senador, yo estoy presidente. Ahora, no es en ese momento. Que me retiré del partido, del único partido en que yo he estado, que era el Partido Reformista Social Cristiano. Yo no he vuelto a militar en ningún partido hasta la fecha. Ahora, por mi formación reformista, igual que por la formación de muchos amigos que tengo en todo el país, cuando yo veo que hay señales amarillas o rojas en contra de la integridad de la República, yo creo que tengo que participar. Y eso lo haré hasta el día que me muera, aunque nunca vuelva a ningún partido. Y yo he visto que el tren de la República está pronto a descarrilarse si no se pone en la máquina a un capitán que sepa conducirlo. Y es por eso que estoy participando en actividades políticas. He visitado muchas provincias del país, he visto amigos, porque creo que es imperioso para evitar un desastre lograr que Leonel gane las elecciones. Y en el caso de la ley promulgada por el presidente de la República para impedir candidaturas independientes en las próximas elecciones, ¿qué opinión jurídica tiene? Que había una decisión del Tribunal Constitucional que es vinculante y que el Congreso no la debió violar, y el presidente no debió promulgar una ley que viola decisiones del Tribunal Constitucional. Pero el presidente tiene más de 1000 sentencias del Tribunal Constitucional que las ha desacatado. Si no tantas, 100 y algo. No. El Estado tiene 100 y algo desacatadas. No. ¿Ha subido esa cantidad? No, es que nunca fueron verdad. Aquí la gente toca de oído. Mira,
quien dijo que había 100 y pico de sentencias hace unos años. El expresidente del Constitucional. Sí, pero ¿a cuáles sentencias se refería el señor Rey Guevara? A las únicas que emite el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son? El Tribunal Constitucional solo conoce por imperio las decisiones en materia de amparo. En consecuencia, cuando el presidente del Tribunal Constitucional te está diciendo que hay más de 100 y pico de sentencias del Tribunal Constitucional, se está refiriendo básicamente a revisión de recursos de amparo, dictados en materia de amparo, porque no hay sentencias de acción directa desacatadas, porque el tribunal tiene la facultad de eliminarla del ordenamiento positivo de la República. Entonces, cuando le llegan otras, como son por ejemplo las sentencias de justiprecio, cuando le llegan vía la Suprema Corte de Justicia, el tribunal nunca las conoce, sino que las devuelve si encuentra que hay algún viso de inconstitucionalidad. Las devuelve para que la jurisdicción ordinaria sea la que conozca y falle. En consecuencia, cuando él te decía que había 100 y pico, te estaba diciendo el capítulo más pequeño. Son 1000 y pico de sentencias. Ya deben ser casi 2000 que hay desacatadas por Luis. Nunca había pasado eso. Porque ahí tú tendrías que colocar todas las sentencias de la jurisdicción ordinaria que no están en el registro del Tribunal Constitucional. Pero que el Tribunal Constitucional, en materia de decisiones para ejecución, es el órgano que menos sentencias dicta en el país. Cuando el Tribunal Constitucional te conoce por vía de excepción, revisiones, por ejemplo, en materia de amparo, que ordenan una restitución, que ordenan un pago de una propiedad porque esa propiedad fue por esa vía, que casi nunca van por esa vía, o a una persona a la que le han violado un derecho, eso es menos del 2% de los desacatos del gobierno. Los desacatos del gobierno se producen esencialmente en la justicia ordinaria, en donde los entes del gobierno falsifican documentos, antedatan documentos, presentan informes que son falsos. No, es un desastre. Lo que Luis ha hecho a la justicia dominicana, en 50 años no logramos corregirlo. ¿Usted está siendo justo con ese pronunciamiento? ¿O es un político que esgrime ese argumento que tiene cierto asidero que podría? Yo te lo pongo más fácil. Haz un programa un día y yo te voy a traer abogados y las pruebas de todo lo que yo te estoy diciendo. Y ábrelo para abogados que litigan y tú verás que la norma del gobierno es antedatar documentos. Contraloría se especializa en antedatar documentos y en colocar cosas falsas en los documentos para iniciar persecuciones. Pero hasta la Cámara de Cuentas, pero en el nombre de Dios, ¿no te da vergüenza la Cámara de Cuentas? Dime, yo no sé si ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, voy a buscar algo. Siga. Sí. La Cámara de Cuentas. Vamos a ver, Gregory. Búscate ahí, a usted, ciudadano. Busque aquí, que ahora todo se puede buscar aquí. ¿En cuáles países del mundo se ha hecho un allanamiento a la Cámara de Cuentas? ¿En cuáles países del mundo? El gobierno de Luis empezó primero ordenándole a la Cámara de Cuentas auditorías, pero en el nombre de Dios, a un órgano constitucional autónomo llamado a controlar a todos los poderes públicos. ¿Cómo es que un presidente le da órdenes para hacer auditoría? Cuando no las hizo, los allanó, pero me lo estoy inventando, búsquenlo. Luego. El doctor Camacho defendió esa acción. Oye, allanar la Cámara de Cuentas, pero a ver, vamos a ver. Allanaron la Cámara de Cuentas hace 6 años, 5, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está el expediente? No hay. Entonces, no lo hay. Por Dios, eso no se allana. Eso es como allanar la Suprema Corte de Justicia. Dame en qué escenario tú puedes allanar al Tribunal Constitucional. Allanar a la Suprema Corte de Justicia. Ayer espérate, no he acabado, porque me pusiste el tema y yo no quiero que la gente crea que te lo dejé por mitad. Entonces, tú pasaste de esa Cámara a otra. 4 años. Díganme qué hizo esa Cámara de Cuentas del PRM, designada por el PRM, durante 4 años. 2 miembros de sexo femenino se la pasaron demandando por acoso sexual al presidente y los 5 miembros se la pasaron en la Cámara de Diputados para que no lo quitaran. Fue improductiva. Bueno, te estoy diciendo. No hubo producción de auditorías. Se pasaron 4 años discutiendo. Pienso que esos sueldos deberían ser reembolsados. Discutiendo que tú me estabas jalando la falda y tú me estabas viendo la pierna y nunca firmaron una auditoría. Espérate,
ponen esta contra todo el mundo, la imponen. Y lo primero que hace es violar el artículo 140 de la Constitución, aumentándose los sueldos. Gentes que ya tenían pensiones, que está prohibido por ley. Entonces, si el gobierno del PRM fuera tan ético, hace rato que deberían convocar a un juicio político, porque no hay sanciones disciplinarias para los miembros de la Cámara de Cuentas. La única sanción es política, la única sanción es la destitución. Entonces, esa gente que cuando va a las entidades públicas critica el sueldo y pone en los reportes, no, porque se aumentaron el sueldo y ese secretario, ese director llegó y puso y se aumentó 50 pesos de gasolina. Esos son los que critican en sus informes a las entidades del gobierno. ¿Y con qué moral lo van a hacer ahora? No. Aquí la ética del gobierno es como la ética fariseica, como dijo Jesús, un sepulcro blanqueado. Por fuera tú lo puedes llenar de cal o de pintura blanca, o de cal para que huela, para que el olor se pierda un chin. Pero dentro lo que hay es un cadáver. Y eso es lo que pasa, el cadáver ético de esta administración. Ahora, dime si eso que yo he dicho no es verdad. Hay un artículo en torno a lo que usted menciona que podría asemejarse y anda por el mismo camino, por la misma tristeza que usted expresa por el Estado de Derecho en nuestro país. Lo escribe el doctor José Alejandro Vargas sobre el respeto por parte de la administración pública a la jurisprudencia constitucional. Él prácticamente dice no se está respetando lo que en materia constitucional estamos emitiendo y la administración pública no se está ajustando en términos generales. Sí, imagínate, si eso es el magistrado Vargas, que se queja de lo que le llega a él en el Tribunal Constitucional, que es vinculante y es el tribunal más alto de la República y es vinculante a todos los poderes públicos, si eso es él, imagínate la cantidad de jueces ordinarios en distintas jurisdicciones que dictan sentencias y el gobierno no las acata, o que se inventa un motivo para no acatarla. Oye, este gobierno es tan falto de ética. Usted insiste en este gobierno en ese aspecto. Es que hay un falta de manejo en ese mismo aspecto de este gobierno. Un comportamiento antiético, injusto Pero ¿qué se busca? Desconocimiento, porque eso no da frutos positivos a ningún gobierno. Sí les da a ellos, porque la corrupción depende de eso, y este es el más corrupto de los gobiernos. Depende de eso. Cuando a ti no te ejecutan una sentencia, que tú tienes el derecho constitucional a la ejecución de la sentencia, y no te la ejecutan, te obligan a aceptar las propuestas que ellos hacen. A mí me llevaron una propuesta de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, por clientes míos, con más de 7,000 millones de pesos ganados en sentencias definitivas en el presupuesto, que me mandan a pedir el 36. Y como no lo hice, habiendo el juez levantado la oposición, la volvieron a poner. Porque es un gobierno... ¿Y cómo se explica? No, que eso no tiene explicación. ¿Cómo te lo voy a explicar? No tiene explicación. Este gobierno no tiene nombre. Lo que está pasando no había ocurrido nunca. Este gobierno, por ejemplo, sanciona a los funcionarios por apelar las sentencias que le son favorables al gobierno. Esto es una cosa de loco. Tú vas, por ejemplo, y le ganas al gobierno, pero tú tienes una propiedad en donde tú quieras, en Piantini, y el gobierno la cogió por un parque. Y el juez dijo, fijé audiencia para tal sitio, y tú tienes un tasador tuyo que dijo, eso vale ahí en Piantini 40,000 pesos el metro. Y va el de catastro y dice, no, eso vale 500 pesos, 3,000 pesos, 1,000 pesos, porque siempre es así. Y tú, con una persona vieja, desesperada que tiene, le dice que sí al gobierno y acepta la propuesta del gobierno. Pero no es porque tú estás de acuerdo, es porque tú sabes que si ganas te van a recurrir, te van a dar vuelta. Entonces tú aceptas la propuesta. El juez acoge la propuesta del gobierno y entonces mandan a apelarla. Oye, la conducta, no hace sentido la tampoco. conducta antiética e ilegítima de esta administración no tiene parámetro en la historia democrática contemporánea. Licenciado Ángel Locuar,
el tiempo siempre necesitaríamos más en su compañía. Espero que acepte pronto una nueva invitación que le haré. Si me dan café, porque hoy no me dieron nada. María, ¿qué pasó? Hasta mañana.